A retransmitir en directo en este Filolive. Hoy que es jueves 20 de noviembre, vamos a hablar de las 7 similitudes del viaje interior entre la Odisea y la voz del silencio. Es un viaje espiritual hacia el centro del propio ser humano. Por eso vamos a hablar de cómo tanto en la Odisea de Homero, un texto atribuido a Homero de hace más de 2800 años, a La voz del silencio, que es un texto maravilloso tibetano, profundo, que tiene miles de años y que Madame Blavatsky, la gran filósofa rusa del siglo XIX, trajo a este mundo europeo nuestro. Vamos a ver cómo estas dos obras literarias, filosóficas y espirituales se conectan totalmente. Por lo menos encontraremos 7 similitudes entre la Odisea y la voz del silencio. Vamos allá. En ambos casos se plantea la historia de un viaje interior, un viaje profundo, donde tanto Ulises como el discípulo en realidad no buscan conquistar algo nuevo, una hazaña nueva, sino que en realidad lo que están haciendo es volver a la propia casa, volver al propio hogar. Entonces, en la Odisea se simboliza como Ítaca, esa patria perdida de la cual partimos hace mucho tiempo, y en la voz del silencio nos van a hablar de volver a la patria celeste, de volver al sentido original de la propia esencia de lo que es el propio ser humano. Por eso, en los dos casos, el discípulo en la voz del silencio vuelve a su casa y en la Odisea Ulises vuelve a su casa. Ulises dice: nada hay más dulce que la patria y los padres, aunque se habite en una rica casa en un país extranjero. Y la voz del silencio nos dice: tú no puedes recorrer el sendero hasta que tú mismo te conviertas en el sendero mismo. Por lo tanto, en los dos casos nos están hablando de un viaje interior, de un viaje hacia el centro del propio ser. Vamos a descubrir también que en la filosofía griega como en la filosofía budista tibetana, en los dos casos se trata de ir hacia adentro de uno mismo. ¿Recordáis la máxima griega que dice: oh, ser humano, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses? Y en la voz del silencio se nos dice que ese discípulo tiene que reconquistarse, tiene que encontrarse en lo más profundo de sí mismo para llegar a ser lo que ya verdaderamente es. Por lo tanto, insisto que la Odisea es un regreso a casa, a Ítaca, y la voz del silencio es un regreso al ser espiritual que siempre hemos sido y que momentáneamente lo estamos olvidando. La patria, por lo tanto, de Ulises equivale a la Ítaca interior del discípulo. Muy bien, ¿y qué nos encontramos en la Odisea? ¿Qué nos encontramos en la voz del silencio de Blavatsky? Nos encontramos que en ambas obras vamos a encontrar pruebas, muchas pruebas y muchos peligros. Vamos a encontrar aventuras, retos, monstruos, tentaciones. Está el sendero lleno de pruebas y son cada una de ellas símbolos muy profundos, muy metafóricos y muy esotéricos, símbolos de la vida interior, del camino interior. Por eso las pruebas iniciáticas son pruebas de purificación. ¿Por qué de purificación? Porque tanto en el budismo tibetano como en la filosofía griega, y en este caso en Homero, nos va a hablar de que el alma está en un proceso de descubrirse a sí misma, de sanarse a sí misma y de irse purificando. Por eso las pruebas en realidad son como ese batimento donde hemos de batir el alma, hemos de batir el cobre, hemos de batir el plomo, para que el alma profunda se vaya convirtiendo en ese oro a través de las pruebas de la vida. Pensemos que cada uno de nosotros pasamos enormes pruebas
pasamos pruebas difíciles, pruebas muy duras, pero tenemos que entender, según la sabiduría comparada, que esas pruebas no tienen nada que ver con lo que ocurre afuera en el mundo. Las pruebas externas con las personas, con las cosas, con los sucesos, son muy importantes, pero en realidad son espejos de las verdaderas pruebas, que son pruebas interiores, pruebas psicológicas y pruebas mentales. Incluso en el lenguaje junguiano nos hablan de las pruebas del inconsciente, es decir, de la propia mente profunda, y esas pruebas van emergiendo, van surgiendo a la conciencia en la medida en la que estamos preparados para soportarlas, para sobrellevarlas y para vencerlas. Por ejemplo, Ulises se enfrenta al cíclope Polifemo. En una clave, Polifemo representa el cíclope de un solo ojo. En una clave simboliza la unilateralidad, es decir, cuando encontramos a una persona que tiene una idea fija y que no puede contemplar la alternativa ni el otro punto de vista. En ese caso, el cíclope representa en esta clave las personas tozudas, las personas simples, las personas no instruidas, no civilizadas, y por eso Polifemo, el cíclope, de alguna manera representa una fuerza destructiva, una fuerza animal, tosca, bruta. Por eso está conectando Ulises con ese Polifemo, que es una fuerza primitiva, arcaica, representa a una humanidad antigua, anterior, que era muy bruta, muy poco cultivada, muy poco refinada. ¿Y Ulises qué hace? Ulises tiene que renunciar a su propia identidad. Por eso Ulises, cuando le pregunta al cíclope cómo se llama, Ulises dice: me llamo nadie. Cíclope, me preguntas cómo me llamo. Preguntas por mi nombre. Mi nombre es nadie. Entonces está explicando la Odisea que Ulises debe renunciar a una parte de su identidad para poder vencer al cíclope. Ulises, nos dice Homero, es el de los múltiples ardides, el de las múltiples, digamos, abundancias. Ulises es el de las múltiples tretas, trucos, porque es capaz de vencer al cíclope y a todas las otras pruebas a través de pasar esas pruebas duras y difíciles. En esta prueba, con Polifemo, Ulises debe renunciar a su identidad y llamarse nadie. Por lo tanto, ya, según Joseph Campbell nos diría, estamos entrando en el mundo mágico, en el mundo de las pruebas, donde el héroe sale de su vida cotidiana, de su mundo cotidiano, y adquiere un nombre, digamos, neutro, que representa todo ese camino de pruebas y peligros, donde el candidato, el iniciado, pierde su identidad para adquirir una identidad neutra y, digamos, común. También en la voz del silencio, el discípulo de alguna manera debe de renunciar a su yo inferior, a su mente egoísta. ¿Y dónde lo encontramos eso? En frases tan poderosas como esa frase que dice: mata en ti mismo, oh discípulo, todo recuerdo de pasadas experiencias. Por lo tanto, estamos haciendo una comparación entre Ulises, que debe de matar y llamarse nadie, y ese discípulo en el sendero del discipulado de la voz del silencio, que debe de alguna manera matar o renunciar a su mente inferior, a su mente egoísta, que es la mente que el discípulo debe de ir dejando atrás para que su mente grande, su mente espiritual, su mente luminosa, se pueda unir a su parte espiritual, a la parte espiritual del universo. ¿Qué más paralelos podemos establecer entre Ulises y la voz del silencio, entre la Odisea y la voz del silencio? Pues muchas más. Por ejemplo, fijaros que el yo inferior en la filosofía griega es como un monstruo. Platón le llama el monstruo del apego, el monstruo de la concupiscencia. Y en la Odisea, Ulises va a tener que vencer,
diferentes monstruos. Y también a su vez, en la voz del silencio, le va a decir la voz del maestro al discípulo aspirante que el sendero está lleno de peligros que nacen de la ilusión. Y en concreto le va a hablar de esa flor del vestíbulo de la instrucción donde están enroscadas serpientes venenosas para atrapar al yo, para atrapar al héroe en su camino espiritual. Hay muchas más tentaciones, muchas más pruebas en el sendero filosófico, en el sendero interior. Por ejemplo, todos recordaréis la historia maravillosa de Ulises con las sirenas. Las sirenas son unos monstruos, mitad aves con cabeza de mujer, y lanzan unos chillidos, unos alaridos esas aves que los marineros confunden con las voces de lo que más anhelan, de lo que más desean. ¿Y Ulises qué hace? Pide que lo aten al mástil, la verticalidad, el dharma, la cordura, y pide a sus marineros que se tapen las orejas con cera de abeja. Por lo tanto, Ulises no quiere renunciar a escuchar las voces de las sirenas, pero tampoco quiere renunciar a su vida y a morirse. Por lo tanto, pide que le aten al mástil y atado en ese mástil empieza a escuchar a las sirenas y se va volviendo loco y va diciendo: «¡Desatadme! ¡Quiero volver a casa! ¡Desatadme! Está llamándome mi mujer, Penélope. Está llamándome Telémaco, mi hijo. ¡Desatadme, malditos!». Es una prueba terrible donde Ulises tiene que vencer a las sirenas que, con sus voces engañosas, van llamándole a Ulises como si fueran su esposa, su madre, su hijo queridos. En la voz del silencio encontramos algo muy parecido, casi idéntico. Dice la voz del silencio que el sendero está lleno de peligros y que debe el discípulo desoír, o sea, taparse los oídos, como Ulises, y desoír la dorada mosca de fuego o los bramidos de los elefantes furiosos. ¿Qué quiere decir? Monstruos de apego, monstruos de deseo, monstruos de halagos, de piropos, de vanidad, y monstruos de ataques, de miedo, de cosas terribles. Por lo tanto, tanto Ulises como el discípulo de la voz del silencio siguen en su camino, tienen que seguir. Ulises remando hacia Ítaca, hacia su destino, y el discípulo subiendo por los 3 vestíbulos hacia la sabiduría, hacia el nirvana o hacia la Ítaca interior. Bueno, podéis hacer preguntas. Si tenéis preguntas, podéis hacer vuestras preguntas y luego las responderemos al final. ¿Qué más podríamos añadir? Fijaros, en otro punto de conexión entre la Odisea y la voz del silencio vamos a encontrar la gran importancia de la guía espiritual. La gran importancia de la guía espiritual. Fijaros qué interesante. Ulises, el gran héroe griego, que es el representante de toda la civilización occidental, porque todos somos Ulises, todos somos Aquiles, todos somos Hércules. Ulises cuenta con la ayuda de la guía espiritual, cuenta con la ayuda de la gran y maravillosa diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. También a veces le ayuda Hermes, el dios mensajero de los dioses. Y Atenea, que siempre le va acompañando a Ulises en sus aventuras, es esa voz del silencio, es esa voz superior, esa voz espiritual que protege al héroe. Dice Homero en la Odisea que a su lado estuvo siempre Atenea, la de los glaucos ojos, la de los ojos azules, la de los ojos verdes, la de los ojos claros. Y el discípulo siempre va escuchando también a la voz del maestro, a la voz de la sabiduría. Y la voz del silencio dice: busca al maestro en la profundidad de tu corazón. Por eso vamos a encontrar
que tanto en la voz del silencio como en la Odisea estamos encontrando que en los dos casos necesitamos la ayuda de una voz superior, de una voz de la diosa Atenea o del maestro para poder encontrar el camino y para vencer las pruebas y los combates. Fijaros que Atenea, cuando Ulises llega a la isla de Circe, Atenea y Mercurio le ayudan a Ulises y le dicen: Ulises, no entres en la casa de Circe, puesto que Circe es la hija del sol y la nieta del océano, y Circe es una gran hechicera, es una gran maga. Circe va a convertir a todos tus hombres, a tus marineros, en cerdos. Ta-ta-ta-chan. Todos los marineros convertidos en cerdos, en animales. ¿Esto qué simboliza? Pues que los seres humanos, cuando perdemos la conexión con la parte espiritual y caemos por el deseo, por el apego, entonces, digamos, nos asociamos a nuestra parte más inferior, la parte que se simboliza con la parte animal, el cerdo, la serpiente, el gallo. En el budismo ocurre igual. En el budismo tibetano, cuando se habla de que el discípulo se deja arrastrar por su parte inferior, en el budismo tibetano nos hablan de el gallo, que es la vanidad, la soberbia, la vanagloria. Nos hablan de la serpiente, que es la malevolencia, la envidia, la maladicción, todo el veneno, ¿no? de ese carácter humano lleno de deseos, de envidia, de egoísmo. Y también el cerdo. Y entonces, si os fijáis en los tankas tibetanos, cuando vemos en la rueda del samsara, no sé si os habéis fijado, pero en el centro de la rueda del samsara vais a encontrar un cerdo que le come la cola a un gallo, el gallo le come la cola a la serpiente y la serpiente le come la cola al cerdo, de manera que se forma un bucle y esa es la rueda del samsara. Es una rueda terrible, una rueda de pruebas y de un vórtice infernal que en el budismo es el samsara. Y en la voz del silencio serían esos monstruos o enemigos que no son exteriores, atención, son interiores, representan aspectos internos que han de ser trascendidos, conquistados, dominados, integrados y superados dentro de nosotros mismos, dentro del ser humano. Por lo tanto, no busques, oh discípulo, fuera de ti, en la gran ilusión, en la gran herejía de la separatividad, en el samsara, no busques fuera de ti combatir o pelear o destruir a tus enemigos, pues que en realidad tus grandes enemigos están dentro de ti, que son esos monstruos, esos animales que tienen, digamos, habitáculo en el alma humana. Por eso combate dentro de ti, oh discípulo, a ese cerdo, a ese gallo y a esa serpiente dentro de ti. Tu peor enemigo, dice la voz del silencio, eres tú mismo. Y también podemos encontrar en la Odisea ese capítulo increíble, maravilloso, cuando Ulises va con el barco y van remando todos los marineros, aún van remando todos los marineros y van llegando a ese estrecho tremendo, difícil, imposible, donde hay dos monstruos. Escila, que es un remolino que traga todos los barcos, un monstruo terrible, y Caribdis, que es un monstruo de varias cabezas que agarra a los marineros y se los come crudos y los destruye. Y el barco de Ulises ha de pasar entre medio, pasando por el centro, por el equilibrio, un equilibrio imposible, y claro, no quiere ni ser devorado por el monstruo que lo come todo hacia adentro, ni por el monstruo que viene desde arriba y se come a los marineros y tiene que elegir. Y le dice
Circe, la gran maga, la gran hechicera, y también Atenea, que ayuda a Ulises, y al discípulo de la voz del silencio le dice: oh Ulises, tienes que elegir el mal menor, porque los dos monstruos son inevitables. El que se come desde arriba a tus marineros y los destruye crudos, y el monstruo que se traga los barcos y todos los seres que pasan por ahí. Y Ulises tiene que elegir. Por eso en esta prueba es muy dura, muy difícil, y él elige acercarse a ese monstruo que viene desde arriba, porque cree que se comerá a algunos marineros, pero no llegará a destruir todo el barco. Mientras que el monstruo que está en el océano, como un torbellino, pensaba Ulises, se comerá el barco entero y desaparecerán para siempre y morirán, y nunca jamás llegarán a Ítaca, nunca jamás llegarán al hogar. Y entonces en ese caso representan los excesos y los defectos. No podemos muchas veces seguir por el camino del centro, tenemos que elegir: o me paso un poco, o me paso por defecto un poco, o me paso por exceso. Tengo que elegir. O me paso y hablo demasiado, o me paso y hablo demasiado poco. Tengo que elegir. Pues me voy a arriesgar, voy a hablar un poco de más, o voy a arriesgarme y voy a insistirle a mi amigo que se apunte al curso de filosofía de Nueva Acrópolis. ¿Qué hago? ¿Caigo en el defecto y no le digo nada? ¿O caigo en el exceso y se lo digo otra vez más? Venga, voy a elegir uno de los dos monstruos. Voy a caer en el exceso y le voy a decir otra vez: venga, apúntate al curso de filosofía, que te va a ayudar, que te va a hacer bien. Y en esta prueba lo que nos está enseñando es que en el camino del alma a veces no podemos elegir la perfección, tenemos que caer en un exceso o en un defecto, pero seguir adelante, no detenernos. Porque mucha gente se frena y dice: como no puedo elegir ni caer en el exceso ni en el defecto, pues no elijo, me quedo quieto. No, no puedes quedarte quieto. Tienes que seguir adelante, tienes que avanzar. Y si caes en el defecto o en el exceso, ya lo rectificarás. Pero sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. A ver, los que me estáis escuchando ahí en vuestras casas: Claudio, Fernando, Agus, Lucas, Mónica, ¿queréis seguir adelante o queréis tirar la toalla y ser devorados por el monstruo del océano? Decidme algo, poner un corazón, poner un like, poner un comentario. ¿Queréis que sigamos avanzando aunque nos equivoquemos? ¿O tiramos la toalla y dejamos la odisea aquí en este punto y nunca llegaremos al hogar? Decídmelo vosotros, los que estáis escuchando este directo. Así que nos vamos entonces a avanzar, como dice Sally Polanco. Vamos, Sally, vamos avanzando. Y ahora llegamos a una prueba horrible, horrorosa. Gracias, Vane, vamos avanzando. Llegamos a una prueba terrible, horrorosa, no sé si la conocéis. Tenemos la prueba que todos los héroes y heroínas del universo tienen que pasar. Tenemos que pasar esta prueba. Hemos pasado pruebas horrorosas, pero ahora vamos a la peor de todas. Prepararos, porque tenemos que descender al inframundo, al infierno. Tenemos que bajar a la noche más oscura. Tenemos que descender a la morada de Hades, llena de tinieblas. Gracias, Lau Barriocela, vamos adelante. Tenemos que bajar al Hades. Y nos dice Circe, que ahora se ha convertido en nuestra amiga, en una maga, en una sabia consejera. Circe nos dice que tenemos que llevar un cordero blanco, un cordero negro, para poder entrar en el abismo, en el infierno, y poder hablar con las almas de los muertos. Tan, 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 tan. Vamos a entrar en el infierno, en el reino de Perséfone, la diosa del inframundo, y de Hades, el dios de los muertos. Y entonces ahí tanto Ulises
como el discípulo de la voz del silencio, ha de atravesar, antes de llegar a ver la luz inmarcesible que brilla eternamente, ha de vencer la oscuridad y la tiniebla, ha de entrar en contacto con el inframundo y hablar con los muertos. ¿Esto qué simboliza? Esto tiene un simbolismo maravilloso. Representa volver a hablar con las viejas y viejas fantasmagorías ancestrales. Tenemos que reconciliarnos con los fantasmas de nuestro país, de nuestra patria, de nuestro inconsciente. Tenemos que reconciliarnos con los fantasmas de nuestra infancia, todo aquello que nos daba miedo cuando éramos pequeños, cuando éramos niños y niñas. Tenemos que vencer los fantasmas, los muertos, y también tenemos que de alguna manera limpiarnos de todos los muertos que llevamos en el alma, proyectos que salieron mal, personas que se fueron de nuestra vida sin despedirse, proyectos, personas, relaciones que murieron en nuestra alma, que murieron en nuestra vida, esos amigos o amigas que se fueron de tu vida cuando cambiaste de colegio, cuando cambiaste de país, de universidad, esas relaciones, parejas, proyectos, cosas donde pusiste el alma y que murieron, todos esos proyectos o relaciones, todos esos son muertos en el alma. Y no se puede llevar muertos en el alma para seguir en el camino hacia la luz. Por lo tanto, el discípulo se ha de convertir en la propia luz, iluminando a todos esos muertos, poniendo amor, poniendo perdón, poniendo paz, poniendo concordia, y por eso hay que aligerar el alma y sacar todos esos muertos del alma, relaciones fracasadas, proyectos fallidos, para poder seguir adelante. Así que nos vamos, después del mundo de los muertos y de la noche oscura del alma, de ese descenso al inframundo, salimos del inframundo, salimos del mundo del inconsciente, de los muertos, de Perséfone, ese país de los fantasmas, atravesándolo, y vamos llegando al retorno a nuestro hogar. Y esta es la séptima similitud que os quiero presentar hoy. La séptima similitud entre la voz del silencio y la Odisea de Homero. Porque los dos libros, tanto la Odisea como la voz del silencio, nos dicen que el héroe, el discípulo, retorna a ese mundo del cual partió, a ese hogar del cual salió, y que el que regresa ya no es el mismo que el que partió, porque todas esas pruebas, guerras, batallas, peligros, monstruos, magas, hechiceras, aliados, dioses y diosas, y el descenso al infierno, cuando salimos de todo ese viaje, de todo ese periplo, el que llega a casa, el que llega al retorno, no es el mismo que el que salió. Por eso el discípulo retorna mucho mejor, retorna purificado, retorna grande, habiendo crecido, habiendo abierto su mente y su corazón, y nos dice, tanto la Odisea como la voz del silencio, que el discípulo, el alma que regresa, ahora se ha convertido en la propia luz y ahora debe iluminar a los que vienen detrás, ahora debe ayudar, ahora debe de servir a los demás. Por lo tanto, la prueba de que hemos hecho un ciclo del héroe es que hemos pasado todas esas pruebas, todos esos peligros, pero ahora, habiendo regresado al hogar, a la casa, al espíritu, ahora servimos a los demás, ayudamos a los demás a que tengan una vida mejor, más plena, más luminosa, más espiritual. Por lo tanto, si queréis saber aquellos héroes que han hecho su camino del héroe, si lo han hecho o no, mirad si sirven a los demás desinteresadamente. Como dice Vanessa, es necesario que algo muera en nosotros para poder volver a nuestra Ítaca interior. Exactamente, Vanessa. Exactamente como decís
Daniel, Sebastián, Ángel, todos los que estáis comentando, sabéis que el que vuelve, el que regresa ya no es el mismo. Y todo esto que está en la Odisea de Homero y que está en la voz del silencio, fijaros qué casualidad, también está en Platón, porque Platón nos dice que sale de la caverna, vuelve al hogar, está fuera de la caverna, en el mundo natural, en el mundo solar, donde está el sol, pero no se queda ahí ese filósofo, ese héroe, ese discípulo, sino que baja para ayudar a los que se han quedado en la caverna y poder ayudar a sacar gente de la caverna, gente fuera de la caverna. Así que, para terminar, os quiero transmitir de que sois un héroe, sois una heroína, pero que a veces se nos olvida, a veces la vida cotidiana nos atrapa como Calipso, con un velo, con un filtro de veneno mágico que nos duerme, como esos lotófagos que comen lotos y olvidan regresar a casa. Entonces os digo, no comáis de esa adormidera, de esa fruta que adormece, para que cada día recordemos nuestro regreso al hogar, nuestro regreso a Ítaca, y podamos servir y ayudar a los que más nos necesitan. La conclusión para esta actividad de hoy en vivo es que tanto la Odisea como la voz del silencio transmiten una enseñanza profunda, maravillosa, donde el viaje verdadero es el viaje interior, donde el enemigo más grande es el yo inferior, el ego, el camamanas, la mente inferior, la mente pequeña que nos ciega y que nos impide ver la realidad. También que el guía espiritual está dentro de nosotros. Tenemos a esa Atenea, a ese Mercurio, incluso a esa voz del maestro dentro en lo profundo, pero no le hacemos caso, no le escuchamos. ¿Qué necesitamos para escuchar? Pedir ayuda con humildad, con respeto y guardar un poco de silencio. Y también necesitamos recordar que la victoria final es servir, es ayudar, es transmitir, es iluminar, es construir un mundo nuevo y mejor. Porque de nada sirve llegar a Ítaca, de nada sirve salir de la caverna si no servimos, si no iluminamos, si no enseñamos, si no compartimos lo que hemos aprendido. Querido Ulises, no temas, no dejes de escuchar en tu corazón la llamada de Penélope, tu alma inmortal, y de Telémaco, tus obras, tus frutos que te esperan en tu patria celeste, en tu patria natal. Querido Ulises, querido discípulo, vence todas las pruebas, lucha contra todos los monstruos, no temas, no desfallezcas jamás y regresa al hogar que te está llamando. Ulises, discípulo, despierta y comparte todo lo que has aprendido. Como dice el poeta, y descubrirás para qué sirven todas las Ítacas. Hasta pronto. Muchas gracias por estar aquí, por compartir y nos vemos en el canal de YouTube de Nueva Acrópolis, España. Hasta pronto.